Romanos el capítulo 3 y vamos a leer comenzando con versículo 10. Deseo hoy cerrar con el carácter que describe el apóstol a los romanos en cuanto a nuestra naturaleza. Hablamos de que el hombre está descrito ahí en tres partes: su esencia primero, luego su boca y después sus pies, y toda su esencia está sin temor de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 3 y el versículo 10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y vamos a orar antes de examinar las Escrituras esta mañana. Humildemente en esta mañana venimos a ti, nuestro Dios, en humildad porque sabemos que somos mendigos ante tu presencia, sin pan. Somos deudores, oh Dios, sin dinero. Tú sabes cuán grande es la deuda que nosotros tenemos a esta infinita gracia. Gracia que no comenzó en el tiempo, sino en los días de la eternidad pasada. Y nosotros hemos sido hechos participantes de esta infinita gracia desde antes que comience el primer día en la existencia de este lugar que nosotros llamamos hogar, que es el mundo. Han pasado generaciones, nuestro Dios. Han pasado muchas almas por este mundo. Muchos que han llegado al conocimiento de la verdad, muchos que han conocido el temor de Jehová, han andado en tus sendas, han buscado glorificarte. Pero muchos también sabemos que han sido ingratos, rebeldes, contumaces, que han blasfemado, que han injuriado, que se han burlado y que hoy están sufriendo la paga de esta conducta de vida. Pero tú has sido el mismo a través de los siglos. Y es esto donde queremos mirar esta mañana. Que tú eres el Dios inmutable, el Dios incambiable, el que permanece fiel a través de todas las edades y todos los tiempos. Gracias te damos, oh Dios eterno, por esta mañana gloriosa de resurrección, que podemos abrir tu palabra, tu perfecta ley, y tú sabes que nuestras almas, para aquellos que están escuchando, nuestras almas la necesitan. Pedimos, Padre, que bendigas esta mañana tu palabra y que pueda ser de exhortación, de ánimo, de amonestación, de instrucción, que pueda ser tu obra en nuestros corazones, que pueda consolar a los que están entristecidos, angustiados, afligidos, que pueda humillar a los que están enaltecidos, que pueda llenar a los que están vacíos, que pueda dar luz a los que están en tinieblas, que pueda dar sabiduría a los que están en simpleza, que pueda quebrantar nuestras durezas, que pueda, oh Dios, ablandar nuestros corazones, que podamos tener un oído sensible a la voz de tu Espíritu esta mañana, tratando con nuestras almas. Y guía a tu siervo también a poder enseñar con sencillez y con humildad.
Tú sabes, oh Dios, cómo es tu siervo, y tú sabes, oh Dios, que es indigno de estar en este lugar y de poder enseñar tu palabra. Gracias por los hermanos de 9 de julio de Bragado. Gracias por cada uno en particular y pedimos que sigas sosteniendo las obras. Ahí, gracias por los hermanos que se congregan. Gracias por los que vienen de cerca y de lejos. También gracias por Andrés y Pamela y por Mari, que están un poco más distantes de las obras. Gracias que pueden también congregar. Ahora pedimos, oh Dios, que bendigas nuestro tiempo delante de tu palabra. Habla en nuestros corazones a través de ella y guía a tu siervo a hablar. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, quisiera cerrar, como ya dije, el tema volviendo atrás en sus Biblias al capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Y este pasaje es, como ya venimos desarrollando, citado desde los Salmos. El Salmo 14 y el Salmo 53 nos describen esta circunstancia que está utilizando Pablo aquí en relación a los hombres. Déjenme decirles que queden claro al estudiar este pasaje que a pesar de que nosotros terminamos siendo regenerados, aquellos que conocen a Cristo, y pasamos de ser un hombre natural a ser un hombre espiritual, pasamos a ser de hijos de desobediencia a hijos de obediencia, de ser hijos de ira a ser hijos de amor y de Dios. Lamentablemente Dios no transforma nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra justicia sigue siendo injusticia en el sentido que es nuestra. Pablo mismo en Filipenses capítulo 3, si ustedes recuerdan, dice que no quería una justicia que era conforme a la ley, sino que quería una justicia que era conforme a la fe, la justicia que es de Dios por la fe en Cristo. El entendimiento que tenía Pablo desde su conversión tenía que ver con la obra del Espíritu de Dios y que venía a través de las Escrituras. Y que todo entendimiento que nosotros podamos tener es el entendimiento que Dios concede. Y que toda búsqueda de Dios que nosotros tengamos desde nuestra conversión, antes de nuestra conversión, previa a nuestra conversión, que nosotros hayamos deseado buscar a Dios, no ha sido otra cosa que el obrar del Espíritu de Dios trayéndonos a ese lugar. Y Dios, como ya tratamos la semana pasada, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, dice la Escritura. Y podemos hablar acerca de estos dos aspectos. El desviar es la intención de irse del lado opuesto, de estar yendo hacia la luz y correr hacia las tinieblas. O sea, es ir a lo contrario, es dejar a Dios en la fuente de todo bien e ir hacia todo mal. Es ir de la vida hacia la muerte, como vemos en el ofrecimiento que Dios tiene para con la nación de Israel cuando le dice: te he puesto delante de ti el bien y la vida, la muerte y el mal. Y luego le dice: escoge el bien y la vida. También leímos que hay algo que es natural en nosotros por alejarnos de Dios, y es que nos hacemos, como dice Jeremías capítulo 2, me dejaron a mí y se fueron tras la vanidad, y luego dice, se hicieron vanos. En Romanos 1 dice, se hicieron necios. Aquí dice, nos hicimos inútiles. Lo que quiero remarcar también es que la Biblia dice que nos hacemos abominables. O sea que este es un proceso en el cual nos vamos alejando. Israel fue un pueblo escogido por Dios, ya lo saben. Deuteronomio capítulo 7 nos dice que no te escogí porque eras más grande o más grande que todas las demás naciones, sino porque eras el más insignificante. Además dijo, eres un pueblo de dura cerviz. O sea que Dios no había escogido a Israel porque era un pueblo particular donde Dios encontró algo amable. Todo lo contrario. La Biblia no nos da causas a por qué Dios nos ama. Lo único que nos dice es que nos ha amado. Y acá tenemos al apóstol Pablo diciendo que nos volvimos, como Jeremías dice de la nación de Israel, se hicieron vanos. Romanos 1, se hicieron necios. Y aquí tenemos, se hicieron inútiles, que es la palabra corromper.
Esto es una descripción clara de lo que dice Jeremías, el capítulo 24, cuando habla a Jeremías de haber encontrado higos buenos y sanos e higos malos, tan malos que no se pueden comer. Así nos volvimos nosotros, nos volvimos como higos malos, o sea, nos volvimos como la leche agria, o sea que nos volvimos inútiles. Y el último concepto de la esencia que Pablo trata en cuanto al carácter del hombre está en la última frase: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno cuando estudia este tema en las Escrituras obviamente se encuentra con algunas dificultades y aún en nuestra sociedad. Se encuentra con esto que si uno dice que el hombre no hace bien, porque sabemos que en el mundo está lleno de obras de caridad y que hay un montón de bienes que los hombres hacen continuamente, ya sea en alguna tragedia o algo, se junta la gente para ayudar, ya sea con ropa, con colchones, con bienes materiales, para acudir a las necesidades de los afectados. Y uno se pregunta a veces y dice, ¿y eso no es hacer bien? ¿Y eso no es mostrar la esencia del carácter interno? ¿Cómo es que Dios, porque es Dios que lo dice, porque es lo que dice que está escrito en los Salmos, es el comentario divino a través de David? Es Dios que dice, Dios dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Me gustaría, si tienen ahí sus Biblias, escuchen algunos versículos, pero me gustaría primeramente que vayamos a Mateo capítulo 12, el versículo 33 y 34. Y yo voy a estar entrelazando este concepto, pero quisiera desarrollar el concepto de que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y tenemos que entender el concepto de justicia, el concepto de entendimiento, el concepto de perseguir a Dios y el concepto de bondad desde la mira y de la perspectiva divina. Que Dios dice que nuestras justicias están contaminadas, como dice Isaías 64. Que Dios dice que nuestro entendimiento está entenebrecido. Que nuestra búsqueda es ajena a lo que Él nos creó y formó, que no estamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Y finalmente, que nosotros estamos tan corrompidos que no nos damos cuenta que realmente no hacemos el bien. Le dije que vayan a Mateo capítulo 12 un momento. Quiero leerles el pasaje aquí en Mateo capítulo 12, versículo 33. Versículo 33 dice así: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y este es el pasaje que sigue: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar? Noten la expresión del Señor aquí. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, lo que dice Cristo aquí es: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y el Señor va hacia la esencia del ser humano. Y lo que dice de la esencia del ser humano es que es malo en su esencia. Ahora, quiero que me acompañen a otro pasaje, pero lo que quiero que recalquen aquí es la frase que dice el Señor: hablar. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Vamos ahora a Lucas, el capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Y en este pasaje tenemos algo similar a lo que el Señor está enseñando. Lucas, el capítulo 11, versículo 13. Y está hablando de la relación padre-hijos. Y dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y acá pasa el Señor de hablar lo bueno a hacer lo bueno. Y esto quiero remarcar: el Señor trató dos temas en cuanto a la bondad
específicamente. Uno es lo que el hombre dice que habla lo bueno, y cuando Cristo dijo, ¿cómo podéis vosotros hablar lo bueno siendo malos? Después le dice, y aquí está hablando específicamente, si leen el capítulo 11, está hablando específicamente de los suyos, está hablando de los discípulos. Si ustedes quieren, en el capítulo 12 de Mateo que leímos, está hablando a los fariseos y los escribas, y uno diría, bueno, eso es obvio que ellos son malos. Pero él no quita el concepto de la depravación del corazón del hombre. Y él sigue insistiendo que en la naturaleza, en la esencia humana, el hombre es corrupto, es malo. Y dice versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea que ellos dan buenas cosas a sus hijos, es obvio. Mi hijo me pide algo, se lo doy. Pero todas las cosas buenas que yo pueda hacer y que Dios llama buenas dádivas, no cambian mi naturaleza, no cambian mi esencia. Vamos a ir desarrollándolo. Pero quiero leerle algunos pasajes porque yo no sé cómo ordenar todo este concepto desde la Escritura, pero quiero que ustedes lo piensen después y vayan meditando en lo que Dios dice acerca de este tema de que no hay nadie que haga el bien. En el huerto, en Génesis capítulo 2 y después en Génesis capítulo 3, tenemos Dios creando un árbol y plantando un árbol en el medio del huerto, que ese árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. He estudiado bastante el tema ese a través de los años y me parece muy similar a Romanos capítulo 7, lo que dice Génesis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Qué quiero decir con eso? Pablo toma lo que es santo, justo y bueno, la ley, y dice que la ley, que es el conocimiento del bien, es también el conocimiento del mal, porque en Romanos capítulo 3 dice, es a través de la ley que conozco el pecado. Y Pablo establece en Romanos capítulo 7 que lo que era bueno terminó siendo malo para mí. Y que cuando conoció la ley, sin la ley no había conocido la codicia. La ley decía un mandamiento bueno, negativo pero bueno, no codiciarás. Y Pablo dijo, es a través de la ley que conozco el bien que Dios quiere, pero también conozco el mal que está en mí. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque después nos dice en Génesis 3:6 que Eva vio que el árbol era bueno. Ese es el comentario humano. 7 veces en el primer capítulo dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. 7 veces. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando llegamos al capítulo 2, Dios le dice al hombre, no comas del árbol. Dios jamás le dijo que el árbol era bueno. Lo único que le dijo es que el árbol poseía en el árbol el conocimiento del bien y del mal. Sabemos que hay una transgresión. Eva y Adán pecan contra Dios y se le abren los ojos. Y cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, leemos estas palabras. Y dijo Jehová Dios, y esto es Génesis 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y quiero marcar esta distinción, que desde el huerto el hombre es en este sentido como él lleva la imagen de Dios, pero ahora lleva un conocimiento a la similitud de Dios. Obviamente no conoce el mal como Dios lo conoce, no conoce el bien como Dios lo conoce, pero hay una similitud en cuanto a su conocimiento. La Trinidad, que está hablando en el plural en Génesis 3:22, dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Pero la Escritura dice que tiene que ver con la mente, no con la actividad, no con el hablar. O sea que si miramos al hombre, lo vemos que tiene un conocimiento, una ciencia en su mente, como decir la conciencia de Romanos capítulo 2. Él sabe lo que está bien y lo que está mal.
hay una conciencia de eso. Yo sé que la conciencia se va cauterizando a través de los años. Yo sé que el hombre se va poniendo insensible a la voz de Dios. Y yo sé que se va entenebreciendo el corazón humano. También sé eso. Pero es verdad que Adán y Eva, en el principio, habían llegado a ser como Dios en el saber. Pero no pasa más que de eso, queridos amigos y hermanos. El conocimiento del bien y del mal no significa que el hombre posee bien en sí mismo para realizarlo. Sigo leyendo y quiero que escuchen atentamente estos textos, porque yo estuve leyendo más de 1200 pasajes esta semana para desarrollar el concepto de lo que Dios dice. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno se pregunta, ¿y como creyente? Eso es otro tema. Como creyente nos dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 10. Nos dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es un tema muy abundante en el Nuevo Testamento. Y vamos a llegar ahí, quizás no hoy. En algún momento de charlas personales podemos, pero yo quiero cerrar el concepto de nuestra naturaleza en esencia. El comentario divino es, no hay ningún bien en el hombre. Leo Génesis 6:5, lo conocen al texto, pero quiero que lo escuchen de nuevo. Dice, vio Jehová la maldad, no la bondad. No, la Biblia no habla acerca de la bondad del hombre. Dice, vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No dice la Biblia bien, dice el mal. Sigo leyendo Génesis 8:21. Percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Voy a saltear algunos textos porque quiero llegar a uno que encontré esta mañana en el estudio, que nunca había visto, y dice así, Jeremías 32, versículo 30. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Dios dice que Israel ha sido malo desde su juventud. ¿Qué edad es esa? No voy a lanzarme a decirles, queridos hermanos, qué significa eso. Lo único que Génesis 8:21 dice es que el hombre es malo desde su juventud. Vuelvo a los textos. En cuanto a esto del mal, dice así la Escritura, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podéis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Dios dice, ¿podemos nosotros cambiarle el color de piel a un etíope? ¿O podemos cambiarle las manchas al leopardo? Dios dice, no podemos. Entonces dice, yo tampoco puedo esperar que de algo que es absolutamente malo, como el árbol que es malo no da buen fruto, y el árbol bueno no da mal fruto. O hacer del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer del árbol malo y su fruto malo. Esto es lo que dice Jeremías. Estando habituados, o el hábito continuo del hombre es en el hacer el mal. Dice la Escritura en Mateo 7, versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El buen hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.
Y tomé tiempo para pensar un poco en algunas cosas que dice Pablo acerca de sí mismo. Pablo dijo en Romanos 7, versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La batalla de la carne, pero quiero volver a repetir el texto. Yo sé que en mí, y aclara, Él está en Cristo y Cristo está en Él. Y Él aclara, yo sé que en mí, y luego entre comas, esto es en mi carne. No estoy hablando de la posesión de Dios en mí, no estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy hablando de lo que yo soy en mi naturaleza. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien. No hay un rincón de mi carne donde mora, habita el bien. Entonces, si el bien no está en mí, mi pregunta, dice Pablo, es ¿cómo piensan que yo puedo realizar el bien si el bien no mora en mí? El bien no está en mí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La Biblia dice en Filipenses 2, versículo 13, que Dios produce el querer como el hacer. Cuando pienso en las palabras de Job, hablando acerca de Dios, que le contesta a su esposa cuando le dice, como suele hablar a cualquiera de las mujeres, fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Este no es el mal de pecado, como ustedes saben, porque Santiago ya nos aclara eso y muchos pasajes que la corrupción no es suya y que Dios es perfecto y que su camino no hay injusticia y que Él gobierna la tierra, no comete iniquidad, y eso lo sabemos. Y si no lo sabes, si no lo percibes, un día lo vas a percibir, que Él es santo y que Él no hace iniquidad. En Dios, como dice Juan, dijo, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Pero Él crea la adversidad. Él crea el mal. ¿Y qué mal es ese? Bueno, el mal de la aflicción, el mal de las pruebas, el mal de las tormentas, el mal de las adversidades, de las angustias. Dios es el creador de todo eso. Y la Biblia ya nos dice, ¿por qué hace estas cosas Dios? ¿Quién le ha prescrito, dice Job, su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? ¿Quién en el universo puede mirar a Dios? ¿Quién en el mundo a través de las generaciones y los siglos? ¿Quién se puede atrever a mirar a Dios en toda su obra y decirle, desafiarlo a Dios con el hacer del mal? ¿Ustedes se acuerdan? En una ocasión Cristo fue acusado de hacer mal. Cuando le golpearon y Él dijo, si he hablado mal, ¿dónde está el mal? Y si no he hablado mal, ¿por qué me golpeas? Él no podía hacer mal porque en Él mora el bien. Él es la fuente de todo bien. Dios es el bien, el único bien que la humanidad conoce. Déjenme leerles el pasaje. Yo leí esta mañana algunos versículos antes de empezar la reunión. Uno de ellos era el de Lamentaciones. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es como dice Santiago en capítulo 3, cuando habla de la boca de una misma fuente, agua salada y amarga, dulce, no puede ser así, dice Santiago. Hermanos míos, esto no es así. No puede haber de una misma fuente las mismas cosas. Pero llegamos a este pasaje y déjenme leerles en cuanto a los corazones. Si ustedes se acuerdan, Cristo habló acerca de los corazones y dijo que cuando el sembrador salió a sembrar, bueno, ahí había 4 tipos de corazón que estaban recibiendo la semilla. Uno de ellos en Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, nuestro corazón es malo. Dice, cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, ahí me confundí. Yo pensé que todos en esencia somos malos. ¿Qué es el corazón bueno? ¿Y qué es
la buena tierra. Tenía un profesor en el instituto que siempre nos decía, el corazón bueno es el corazón regenerado y la buena tierra es la tierra que Jehová ha estado ahí preparándola para recibir la palabra. Esa es la buena tierra, donde Él ha estado previamente cuidando de esa tierra, trabajando esa tierra. No la ha abandonado. Ha preparado sus surcos para que caiga la semilla del Dios viviente y dé fruto. Y su fruto, como dice el texto, permanezca. Ahora, ¿cómo se explica todo esto en la Escritura cuando dice no hay quien haga lo bueno? No hay ni siquiera uno. David dijo esto, porque me han rodeado males sin número. Está hablando David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero está hablando acerca de su naturaleza, está hablando acerca de su carácter, está hablando de su esencia, no del espíritu que mora en él, está hablando de sí mismo. Y David dice esto, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Isaías dijo, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Yo quiero dar vuelta a esa pregunta. El profeta Jeremías hace la pregunta y Dios hace la pregunta al pueblo, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Podemos encontrar en Dios alguna maldad? No. Pero la pregunta es esta, ¿qué bondad o qué bien ha encontrado Dios en nosotros? La Biblia dice que Dios mira de los cielos y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es más, cuando Pablo cierra Romanos 3, versículo 12, cierra con 3 negativos. No hay, no, ni siquiera uno. Hablando acerca de una persona buena. Nosotros utilizamos ese término ligeramente. Pero déjenme decirles esto, Dios pregunta y dice, ¿qué maldad hallaron en mí? Bueno, la pregunta es, ¿qué bondad Dios halló en nosotros? Dios dice ninguna. Como tú no puedes encontrar maldad en Dios, Dios no puede encontrar bondad en nosotros. Toda bondad que se realiza de nosotros hacia otros en Cristo es a través de Cristo. Lo dice Filemón, versículo 6. Después lo pueden leer. Y es un otro lado para desarrollar. Es el lado de la santificación. Que todo lo bueno que procede de un justo, procede del obrar de Dios en el justo. Pero como mi naturaleza, como mi carne, en mi carne, siempre hasta el día de mi muerte, hasta que sea glorificado, no mora el bien. No nos gusta escuchar estas cosas. Jeremías describe la nación de Israel y dice esto, trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Jeremías 16:12. Jeremías 18:12, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hermanos, déjenme decirles esto. Cuando Cristo describió el corazón en Mateo capítulo 15, versículo 19, ¿ustedes se acuerdan cuál es la descripción, la primera descripción que da? Yo sé que lo saben. Son 7 en total, que es la perfección de pecado dentro del corazón del hombre. Y dice en Mateo capítulo 15, versículo 19, del corazón salen, y comienza, los malos pensamientos. Es lo primero. No hay que mirar más la lista, y más los primeros 2 palabras, los malos pensamientos. ¿Cuánto ocultamos? Queridos hermanos,
si somos sinceros y genuinos? ¿Cuánto estamos ocultando? ¿Cuánto estamos manifestando? ¿Cuánto engaño? ¿Cuánta mentira? ¿Cuánta malicia? ¿Cuánta envidia? ¿Cuánto celo? ¿Cuánta codicia? ¿Cuánto adulterio que procede en nuestros corazones? ¿Cuánto lascivia? ¿Cuánto que estamos haciendo en nuestros corazones y que tenemos que decir si confesamos nuestros pecados, que es la palabra ponerse de acuerdo con Dios, que si tenemos que decir la verdad, en verdad Dios tiene razón, en verdad Dios está hablando la verdad? Nosotros cuando llegamos a tercera de Juan, versículo 11, quiero que escuchen este texto. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y ahora escuchen esto. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo bueno es de Dios. O sea que el bien hacer es una manifestación de un hombre que está en Dios y Dios en él. Y el que hace lo malo es un hombre que no ha conocido a Dios, no ha visto a Dios. Ahora, déjeme ir resumiendo. Que yo pueda hacer buenas dádivas no me hace a mí bueno. Cristo fue claro con eso. Que yo hable lo bueno no me hace bueno. Que yo haga lo bueno no me hace bueno. Yo por naturaleza soy malo, continuamente. Y tenemos un pasaje que Cristo aclara esto en una forma más profunda. Se acercó al Señor un joven rico. En esa conversación, y esto podría ser un sermón aparte, pero vino a uno y le dijo, maestro bueno. Llama a Jesús maestro, Raboni, y le dice, Raboni, bueno. Le da un atributo. El atributo que sabemos que le pertenece a Dios, que a través de los Salmos y a través del Antiguo Testamento dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia, su verdad por todas las generaciones, y esta alabanza es repetida una y otra vez a través de los Salmos. ¿Qué bien, pregunta, qué bien haré para tener la vida eterna? A lo cual Jesús responde y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O Jesús está diciendo que Él no tiene la bondad que tiene su Padre, que sabemos que no es así. Que Él tiene algunas faltas y algunos pecados, algunas fallas, y bueno, no las ven, no las conocen, pero Él no es perfecto en su espíritu. Dios no permite que sea así porque no lo es. Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, para muchos Cristo está corrigiendo el concepto aquí. Le está diciendo, si tú piensas que yo soy un mero hombre y un mero maestro en Israel y un mero Raboni, entonces te equivocas si me llamas bueno. ¿Por qué? Acá viene la frase de respuesta al Señor al joven rico. Ninguno hay bueno, sino uno. Romanos dice, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno entre los hombres. Cristo dijo, ninguno hay bueno, sino uno. Y después responde con una sola palabra, Dios. Medio dogmático el tema, ¿no? Medio extremista el Señor, en decir que el único bueno está fuera del mundo. Habita en los cielos. El único que es bueno es Dios. Ninguno hay bueno, sino uno. Ahora, enseguida, esto no afectó la conciencia del joven. Esto no afectó su manera de pensar. Parece no haber oído lo que dijo el Señor. Parece no haber escuchado que estaba hablando de él también cuando dijo, ninguno hay bueno. El joven había dicho, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y halaga al maestro, le dice, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No llames a ningún hombre bueno, porque hay uno solo que es bueno, y es Dios.
Y yo entiendo los términos en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, cuando hacen referencia a un hombre bueno. Está hablando de un hombre justo, un hombre a través de quien Dios se está manifestando, como dice 3 de Juan, versículo 11. Pero nosotros no tenemos derecho a hablar de nosotros mismos como que somos buenas personas. Porque nuestra raíz, y a esto voy, ¿se acuerdan ustedes en Mateo capítulo 5, versículo 36, cuando Cristo dijo de que nadie podía cambiar el color de su cabello, blanco o negro? Yo he visto a muchas personas que han cambiado el color de su cabello. Yo tengo un montón de canas. Me gustaría cambiar mi color, qué sé yo, un fuerte, un marrón bien fuerte. Acá Johnny se está riendo. Y cambiarme las canas. Lo puedo hacer en apariencia. Pero lo que no puedo hacer es cambiar el color de la raíz. La ciencia dice que eso está dentro de la genética del cuerpo. Y eso está fijo. Yo puedo cambiar el color hasta la raíz, pero no puedo cambiar el color que Dios dio desde mi nacimiento. Eso me lo dio Dios, eso no cambia. Y lo vemos, mujeres que les gusta teñirse el pelo y está bien, no hay ningún problema. Pero tienen que volver a hacerlo porque empieza a aparecer el color real, ¿no? Y uno se afecta con eso. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la apariencia de bien que tú muestras al mundo es ficticia, es falsa, es engañosa. Porque tu esencia es como el cabello, eso no cambia. Y tu esencia de mal no lo puedes cambiar, y a pesar de que en apariencia parece ser una buena persona, internamente tu esencia es mala. ¿Y qué hacemos con los bienes que hacen los hombres? Bueno, déjeme leerle lo que dice Boyce en su comentario. Hacemos el bien por ambición propia, búsqueda propia, glorificación propia, gratificación propia, exaltación propia. El motivo por el cual, si pudiésemos ver la raíz de la esencia de ese bien que acabamos de hacer, tiene que ver con alguna naturaleza corrupta. Porque Pablo dijo a los Filipenses en capítulo 2, versículo 21, todos buscan lo suyo propio. Y eso es malo. Y Dios dice, yo miro los corazones de los hombres y no hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Es más, no hay bueno sobre la faz de la tierra. El único que es bueno es Dios. Y toda bondad que puede ejercer a través del justo, como es el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, bondad, benignidad y todos esos aspectos, los 9 frutos del Espíritu, es fruto de Dios en nosotros. Lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 también. Entonces, piensa por un momento. Romanos concluye entonces la esencia del corazón del hombre. Dios dice que el hombre a través de su palabra, si tiene una apariencia de bien, es eso y nada más. Porque debajo de eso, detrás de eso, si yo doy un vaso de agua, yo lo puedo hacer con todas las buenas intenciones como creyente. Y no confundan, si Dios lo ha hecho en mí, la obra ha sido absolutamente pura. Si yo lo he dado como para el Señor y para los hombres, ese quizás sea una obra creada de Dios antemano para que yo anduviese en ella. Y que trae gloria a Dios, y cuando la obra trae gloria a Dios, eso ha sido bueno. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo a María cuando rompió la caja de alabastro y se lo dijo a los discípulos? Él dijo estas palabras. No solamente ella ha hecho todo lo que podía, sino que Él dijo, ella ha hecho una buena obra conmigo. Hubo una comendación divina de que el obrar de María fue bueno. Fue bueno. Es interesante, estaba escuchando al pastor R.C. Sproul esta mañana sobre un mensaje que dio sobre el joven rico. Y dijo, ahí estaba el joven rico, mirando el tesoro eterno, mirando al que posee todas las riquezas del universo,
al que solamente posee las riquezas duraderas. Oro incomparable, incomprensible, que posee el Hijo de Dios. Y se dio vuelta y se fue, escogiendo 60, 70 años de esta basura que pasajera, montaña, que nada trajimos al mundo y nada podremos llevar. Le dio la espalda a Cristo, el tesoro eterno, la perla eterna, más precioso que el oro, más preciosa que todas las piedras preciosas. Incomparable la riqueza que uno posee en Cristo. Y muchos hombres intercambian 30 piezas de plata por la extensión, por el intercambio de Cristo. Entonces recuerden, en esencia, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice que no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios y no hay quien haga lo bueno. No hay uno. Y Cristo dijo, el único que es bueno es Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a pensar en ella, a meditar y ver que tu palabra es amplia en decirnos esta mañana que en lo que pertenece a la bondad, en esencia, en naturaleza, que se transmite a través del hablar y del hacer, solo tú eres bueno. Como también hay muchos que pueden poseer algo de santidad otorgada por ti, como los ángeles y aun los mismos hombres que son llamados santos, pero la esencia, desde la raíz, la santidad pura, solo tú eres santo. Tú eres el único en sabiduría, el único en conocimiento, el único en bondad, el único en misericordia, el único Dios en inmutabilidad. Tú eres único en el universo. Ayúdanos a ver esto al estudiar las Escrituras y que el hombre por naturaleza no busca el bien. Y si hay algún bien, está contaminado, corrompido por algún tipo de ambición personal, de gratificación personal, de exaltación personal, de alabanza personal, cualquiera sea la causa. Los hombres solo buscan eso y no hay más. Bendice tu palabra en nuestros corazones esta mañana y a los que han podido escuchar. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción
esa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para